Buenas, buenas, bienvenidos al beta astral del cuarto creciente en Capricornio, entre otras cosas capricornianas importantes que van a pasar esta semana. Vamos a digerir un poquito el eclipse de Sol en Libra que tuvimos la semana pasada y a tomar todavía más conciencia de que la rueda del ratón no nos está conduciendo y no nos conducirá hacia una estructura auténticamente sólida en nuestra vida. Hay paradigmas que están muriendo, maneras de construir, concepto de éxito. Ya nos tenemos que haber enterado de esto hace ya un rato y si no lo hemos hecho, estamos a tiempo. Y esta semana va a ser interesante para asumir todavía más autoridad personal, de hecho titulé este beta astral Presidenta de mi vida, ¿no? Porque siento que la energía que viene es tan potente para hacernos responsables de lo que nosotros realmente queremos construir y que ya hemos evidenciado de que hay caminos, de que hay estrategias, de que el camino de la libertad es el camino de la responsabilidad. Si yo no me hago cargo de mi vida, de mi historia, si yo no ordeno mi pasado, yo no puedo hacerme cargo de mi presente ni puedo construir nada diferente en el futuro. Ayer en el enraizamiento de Libra que tuvimos en mi comunidad, que fue un encuentro precioso, gracias a María Elena, @caracas.wagnes, mi maestra y amiga, mentora, que nos acompañó en este encuentro. Y bueno, hablábamos de ese miedo que tenemos, de que no tenemos referencia de lo que vamos a construir o de lo que estamos construyendo, porque queremos construir algo diferente a el lugar de donde venimos, de nuestra infancia, de lo que aprendimos, de cómo se tenía que construir el éxito y la felicidad en nuestra vida, pero es que no es sino hasta que ordenamos nuestro pasado y reconocemos esos automáticos, esas violencias que son inconscientes, que podemos realmente hacer las paces con lo que fue para poder realmente asumir desde nuestros adultos la construcción de algo nuevo. Y claro que sí, claro que da mucho miedo el mirar hacia atrás y no saber cómo hacerlo diferente, pero, y ahí está uno de los grandes mensajes del encuentro de ayer, es esa autoridad interior que es la versión más bonita de Capricornio, que es buscar adentro, no solo, porque sí, acercarnos, y hoy vamos a hablar un poco de esto, acercarnos a personas que resuenen un poco más con nuestros valores y personas con quien nos podamos relacionar también trayendo la conciencia de nuestra sombra, que no tengamos que esconderla, sino más bien podamos decir, bueno, mira, sí, esta es mi sombra y esto es lo que yo traigo y lo pongo sobre la mesa, ¿no? Para que nos podamos reconocer y relacionar en autenticidad. Pero es demasiado necesario que esas referencias de lo que nosotros queremos para nuestra vida las encontremos adentro en nuestro autoconocimiento, porque nadie puede construir por mí ni me puede dar las pautas de la vida que yo quisiera construir en función de mi esencia, en función de mi propósito, en función de mis valores y lo que es importante para mí. Pero si yo no me conozco, ¿desde dónde voy a estar construyendo qué? Siempre voy a estar construyendo lo que me mandaron y no lo que me corresponde a mí por derecho de encarnación, ¿no? Así que bueno, antes de entrar a revisar un poquito el eclipse de la semana pasada, quería comentar que hoy es el cumpleaños de María Corina Machado. Vamos a mandarle mucha luz, que la necesita bastante en estos momentos de tanta oscuridad y de tanta alquimia. Y fíjense que
estaba revisando la revolución solar de ella y cumplió años con esta conjunción que tuvimos tan bonita el fin de semana entre la luna y Venus en Escorpio, dos elementos que nos hablan de la energía femenina. Y Escorpio es un signo que nos invita a convertir el lodo, el pantano, en loto, a florecer en el pantano. Y siento que la energía en general, no solo para los venezolanos, sino en general para nosotros como humanidad en este momento, es esa invitación a destruir esas estructuras que nos oprimen, que nos quitan poder personal, que nos infantilizan, para poder transformar esa materia prima, eso que quede, ese aprendizaje, esa vivencia, poder convertirla en algo que sea valioso para el futuro. Y siento que quizás esa es la promesa como más bonita que puede haber en esa conjunción con la que cumplió años María Corina, con la que está cumpliendo años, y que va a marcar la energía de esta revolución solar. También como mujer me inspira, porque siento que parte de lo que está cambiando también es nuestro rol, y que volver a la energía de lo femenino para reconocer que nosotras podemos ser líderes desde el amor, desde el encuentro, desde el tender puentes, no desde las buenas ni las perfectas ni para nada, sino más bien desde esa capacidad natural que por estar tan relacionadas con esta polaridad femenina, por encarnarla, podemos acceder más fácilmente a ella, a la compasión, a la suavidad, a la ternura. Y qué importante incorporar estos valores en los liderazgos de nuestra vida, desde la familia, en nuestro trabajo, en nuestra amistad, en nuestros grupos, en nuestra pareja. Es demasiado importante como volver a instalar el amor en todas nuestras relaciones. Así que, bueno, feliz cumpleaños para ella, y ojalá que podamos seguirla acompañando en este proceso alquímico que estamos viviendo como sociedad. Entonces, bueno, ¿de dónde venimos? Venimos de un eclipse de Sol en Libra que tuvimos el 2 de octubre. Todavía debemos estar sintiendo los efectos de este eclipse. Y no sé cómo fue para ustedes. Para mí el fin de semana fue súper bonito, porque lo sentí mucho como una cosecha de la limpieza que yo he estado haciendo en mis relaciones desde que empezaron estos eclipses en marzo del año pasado. Y para resumir, porque pasaron como muchas cosas, muchas actividades. El sábado en la mañana me encontré con unos amigos que estamos en la misma escuela de biografía humana, que es la terapia en la que me he estado formando desde el año 2022. Y luego en la tarde tuvimos el encuentro de Adriana, de trenzar nuestras historias una a una, que fuimos un grupo de casi 20 mujeres que estábamos allí tejiéndonos el cabello y compartiendo historias mientras nos poníamos flores y nos conectábamos con esas niñas internas, y ahí pues se produjo como un proceso de mucha intimidad, que además después nos quedamos hasta las 9 de la noche conversando ahí en el parque, divino, de verdad que fue muy bonito. Y el enraizamiento de ayer. Entonces, todos esos encuentros, si yo pudiera elegir como un factor común que lo quiero poner al servicio, es la autenticidad, ¿no? Y el poder incorporar la sombra como una posibilidad de tender puentes hacia el otro. Yo siento, seguramente todos tenemos referencias de esto, y seguramente muchas personas todavía sostienen amistades desde ese lugar. Esas amigas, ¿no? Como que uno se encontraba para competir, ¿no? Y a ver quién aparentaba tener como la vida mejor o la vida más perfecta. Y yo, gracias a Dios, cada vez más tengo más relaciones donde me siento segura de ser vulnerable, de contar lo que me pasa, lo que me duele. Y creo que
eso es una decisión, creo no, sé que eso es ha sido en mi caso una decisión muy consciente de no vender simulacros, como dice el poema de Benedetti, sino de verdad poder relacionarme en vulnerabilidad y ser un lugar seguro para que el otro también pueda confiarme lo que le duele, lo que le preocupa, lo que teme y que yo pueda ser cada vez un lugar de menos juicio para poder recibir a las personas que se vinculan conmigo. Entonces siento que eso no hubiera sido posible, no sería posible si yo no hubiera me hubiera incomodado para salir de relaciones en donde esto no estaba dado, y si yo no hubiera trabajado también mis dolores, mis violencias, bueno, sigo, eso es eterno hasta el último aliento, pero creo que es demasiado importante el trabajo con uno mismo de integridad, que fue el valor que trabajamos ayer, para entonces poder relacionarnos con otros desde esa autenticidad, ¿no? Y quitándonos las máscaras. Lo que pasa es que, como decía María Elena ayer, si nosotros no nos conocemos, si nunca hemos tenido conversaciones o hemos tenido muy pocas conversaciones honestas con nosotros mismos y estamos en la niña buena o estamos en la polarización de que el otro es malo y yo soy buenísima y yo soy la víctima, obviamente ese no puede ser para nada un lugar de crecimiento porque hay demasiado engaño allí. Entonces, hasta que nosotros no nos amigamos con nuestra sombra y con nuestras propias violencias, realmente no vamos a poder ser un lugar seguro para otros ni para nosotros mismos, porque estamos ahí echándonos unos cuentos que no son. Todos tenemos cosas que trabajar. Así que, bueno, pensando en cosas que pueden haber aflorado en el eclipse de la semana pasada para trabajar con ellas y ese trabajo de sombra, les nombro 3 que fueron las que me vinieron a la mente. Una, este tema de, ayer salió muchísimo en el encuentro el tema de las niñas buenas, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos hemos traicionado a nosotros mismos por querer ser los niños buenos, ¿no? Entonces, yo no quiero, no digo que no, aunque yo no quiera ir, entonces lo hago obligada, pero entonces después te lo clavo, ¿no? Porque entonces, cuando estoy haciendo cosas que no quiero, de repente si no me hago responsable, entonces voy a culpabilizar a los otros por yo haber aceptado algo que yo no quería, y eso es una conducta bastante frecuente, bastante librana, debo decir, en la baja conciencia, y que quizás el eclipse está mostrándonos si nos estamos relacionando desde esas niñas buenas, bueno, poder ver ese mecanismo y empezar a trabajarlo. Después, otra cosa es esto de yo soy la buena y el otro es el malo, y ayer lo nombrábamos mucho, que esto lo hace un montón las madres, ¿no? O sea, como que yo siempre fui la buena, yo fui la que me sacrifiqué, yo fui la que tal, y el malo es tu papá, ¿no? Y muchas veces crecemos con esas ideas en la cabeza, porque todos obviamente creemos lo que dice nuestra madre, lo creímos, pero ahora que somos adultos podemos mirar más amplio y cuestionar esas cosas que aprendimos. Entonces, también quizás el eclipse nos puede estar mirando esa polarización infantil. Y ahora con esta energía de Capricornio que se va a potenciar con el cuarto creciente y con la puesta, Plutón se pone directo el sábado en Capricornio, entonces también es la oportunidad para tomar responsabilidad y que se termine de caer esas excusas que ponen la responsabilidad afuera y no en mí como presidenta de mi vida que soy, ¿ok? Y hablando de la violencia en los hombres, desde esta, o sea, o comúnmente que veo más en los hombres en esta energía como librana, es un poco el personaje del mayordomo, ¿no? Entonces, los hombres que no toman decisiones, los hombres que, bueno, o sea, la pareja es la que decide, la que motoriza, y entonces después se están quejando porque tienen que hacer cosas que no quieren hacer. Entonces es como, bueno, hermano, pero si usted no pone su deseo sobre la mesa y no pones límites y no respetas también tu autoridad personal, entonces evidentemente que te estás relacionando desde un complacer infantil y no desde el adulto que eres. Entonces quería como también traer estas violencias que a veces son invisibles, que son
más difíciles de registrar porque casi siempre creemos que la violencia es la violencia activa, la de la confrontación, la del grito o la del golpe, pero hay otras violencias mucho más, la de la victimización, por ejemplo, el pobrecita yo, y porque a mí, y eso puede ser en una pareja, con un jefe, incluso con el gobierno, ¿no? Entonces, pobrecita yo que me tocó vivir en este país, ¿no? Usted ha tomado decisiones, ¿no? Y tú tienes herramientas y tienes recursos y tienes posibilidades. Entonces, el recuperar ese poder personal creo que es parte de la oportunidad que tenemos con la energía que se va a activar ahora. Ajá, dice Eloísa, demasiado cierto, yo te di todo, tu papá no hizo nada. Hay que, si ese fue el discurso en el que crecimos, buen momento para cuestionar esto. Yo crecí con eso, dice Winnie, y muchas veces me he observado a mí misma y yo me regaño a mí misma de verdad. Sí, y tú que eres cáncer, que cáncer tiene mucho esa tendencia a veces también a la victimización. Así que qué bueno que lo tienes atajado. Bueno, obviamente es muy difícil trabajar la sombra solos, necesitamos ayuda, necesitamos además vernos a través de las personas que nos ven, porque esa referencia de cómo nos vive el otro va a ser importante para poder identificar esas violencias. A propósito de eso, dos invitaciones. Hoy estoy nombrando por primera vez un grupo de acompañamiento en tribu que voy a iniciar a partir del 24 de octubre con la entrada del sol en Escorpio, que he nombrado La Bresca. La Bresca es un panal de miel. Me inspiré en la energía de Ceres, que es esta madre agricultora que sabe que las cosas nutritivas, abundantes, se tienen que trabajar así como trabajan las abejas y como trabajan las hormigas, ¿no? Asimismo es el trabajo personal, ese trabajo de hormiguita con nosotros mismos es el que a largo plazo va dando sus frutos. Así que voy a armar un grupo pequeño, van a ser máximo 10 personas para un poco replicar las dinámicas que ya tenemos en el enraizamiento que tenemos una vez al mes y las dinámicas que tenemos en el curso de astrología, solo que aquí es pues un espacio más terapéutico, donde voy a utilizar la astrología y la biografía humana primordialmente para acompañar procesos de autoconocimiento en tribu, que es el formato que más me gusta porque yo soy ascendente Acuario y siento que la energía grupal es súper potente para acelerar los procesos de crecimiento personal. Así que si quieres estar, escríbeme, estoy empezando a armar el grupo y bueno, te cuento un poco cómo va a ser la dinámica. La idea del horario es jueves, todos los jueves de 8 a 9:30 de la noche, hora Madrid. Entonces, bueno, ya por ahí les daré más información. Y el sábado hay cerámica y astrología en Nosa Cerámica. Vamos a trabajar a Venus y este encuentro que hemos titulado La valentía de co-crear. Vamos a estar trabajando pues nuestros vínculos, relación con nosotros mismos y con los demás. Así que, bueno, esto les quería contar a propósito de no tenemos por qué hacerlo solos y a veces no sabemos por dónde empezar. Yo quisiera ofrecer también mi pantano y mi loto a quienes quieran aprovecharlo también para sus propios procesos de transformación y crecimiento. Entonces, bueno, hablemos de energía de esta semana. Júpiter va a empezar a retrogradar pasado mañana, el miércoles. Júpiter ha estado transitando por Géminis desde junio y la expansión que se está dando en nuestras vidas se está dando a través de la duda, a través de la pregunta. Yo, que soy Sagitario, soy el signo contrario, estoy acostumbrada siempre a crecer a través de la fe, pero estando por ahí mi regente clásico Júpiter, pasando por Géminis, pues me ha tocado crecer a través del cuestionamiento. Puedes revisar tú también cuáles son esas dudas, cuáles son esos cuestionamientos, cuáles son esas preguntas que te has estado haciendo desde junio
Y a partir de ahora, desde el 9 de octubre y hasta los primeros días de febrero, es como que vamos a estar organizando toda esa data que hemos recabado desde junio para luego movernos hacia una expansión ya habiendo procesado, barbechado esas preguntas, ¿no? Esas dudas. Yo, por ejemplo, he cuestionado verdades aparentemente absolutas sobre mí misma, ¿no? Entonces, oye, ¿qué tal si esto no era realmente lo que yo quería construir? ¿O qué tal si esto que yo he creído que soy, ya no soy esta persona? Y eso además me lo han ofrecido pues personas cercanas a mí. Entonces, revisar, bueno, cuáles son las dudas, cuáles son esos cuestionamientos y ver la oportunidad que nos ofrecen para expandirnos. Sobre todo es como que vamos a macerar esto internamente y entre febrero y junio se va a dar ese parto de esa gestación que vamos a estar haciendo estos meses. Dice Daniel, abrazar nuestras sombras es necesario, no somos ni buenos ni malos, somos tal cual. Claro, y qué bueno poder como reconocer que sí, que nosotros también tenemos nuestra oscuridad. Es tan liberador porque nos saca también de esa polarización que no nos hace crecer. Entonces, bueno, eso respecto a Júpiter retrógrado. Luego, el viernes vamos a tener un cuarto creciente en Capricornio y el sábado Plutón se pone directo en Capricornio. Ahora sí, .jpg, ya vamos a lo último de Plutón en Capricornio desde ese día hasta 20 de noviembre. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que esas estructuras de las que hemos hablado hasta el cansancio, ya finalmente, bueno, se está cayendo el rancho. De hecho, traje la carta de la torre, traje esta es la serie. Esta es la carta seria de la torre que nos dice, y la quise traer porque es tan ilustrativa. Fíjense que aquí hay dos personas que están cayendo de esta torre, que es esta estructura que ya no da para más. Esa estructura puede ser una estructura externa, efectivamente, ojalá que sea un gobierno que cae, ojalá que sea, qué sé yo, un jefe abusivo que renuncia, pero sobre todo esto habla de la caducidad de un paradigma interno que ya está llegando al llegadero, que ya entendemos que no nos conduce a la construcción de nada auténticamente sólido. Y aquí lo interesante es que la carta de la torre nos propone dos maneras de caer. Podemos caer de platanazo porque la vida nos impulsa, nos empuja, o podemos caer activos como gatos, y aquí está la carta de mi tarot de gaticos, porque sabemos que ya nos corresponde saltar. Entonces, con mucha integridad interior, revisar cuál es la torre de la que me corresponde saltar y no me empujen que yo me caigo sola. O sea, yo prefiero activamente salir de esos lugares que no me dan crecimiento, y esos lugares que no me dan crecimiento pueden estar relacionados con lugares en donde yo sigo poniendo la autoridad afuera. Entonces, si, por ejemplo, yo sé que hay gente que tiene proyectos hermosos, sólidos, interesantes, que no se atreven a jugarse a Rosalinda para apostar por esos proyectos. Entonces es un buen momento y no se trata de un día para otro ni de dejar tu trabajo radicalmente y vender pulseritas en Playa del Agua. No tiene que ser así de radical, pero sí es importantísimo que seamos honestos con nosotros mismos y nos demos cuenta de que ese trabajo, esa relación, eso que en algún momento nos dio solidez y nos sirvió de estructura para construir, ya probablemente no nos funciona y tenemos que empezar a buscar la salida de emergencia. Así que, bueno, vamos a observar estos temas y vamos a empezar a ver desde el fin de semana cómo esto se va a hacer como más obvio. Así que, bueno, si estás haciendo esa transición, actívate con LinkedIn, toma decisiones, confía en ti, porque
es la gran oportunidad como de hacernos cargo. Algo que quiero decir respecto a esta energía es que se está armando para la luna llena del 17 de octubre, que va a ser la luna llena de Aries. Se está empezando a armar una cruz cósmica que es como un cuadrado muy tenso que se va a dar entre planetas que están en signos cardinales, que son los que abren camino. Entonces es como un potente inicio, pero que no está desprovisto para nada de incomodidad. Entonces, algo que yo creo que podemos empezar a ver esta semana tiene que ver con la conversación entre la luna en Capricornio y Marte en Cáncer. Marte en Cáncer nos puede ayudar a hacer varias cosas. Uno, hablando de esto, reconocer esas violencias invisibles. Ese tipo de violencia que yo viví en mi infancia y que ahora pues ejerzo contra otros porque es una violencia que tengo normalizada. Un ejemplo, hipotético, no fue lo que me pasó a mí, pero de repente yo cuando era niña mi mamá se ponía brava conmigo y me dejaba de hablar. Entonces yo ahora en mis relaciones, entonces cuando estoy en una discrepancia o en un conflicto, entonces yo le dejo de hablar al otro, por decir algo como muy sencillo para explicar lo que estoy diciendo. Entonces, aunque eso sea incómodo, aunque sea doloroso, aunque me separa de esa relación que es importante para mí, yo reconozco esa violencia como hogar. Y entonces lo hago automáticamente porque de alguna manera también ese es el tipo de nutrición que yo aprendí. Pero en este momento me puedo dar cuenta de que esa conducta no es comida, sino que es Doritos, y empezar a cortar esos mecanismos para hacerme cargo de como cultivar el buen amor, que suena fácil, pero en verdad desactivar estas violencias que tenemos como tan internalizadas, pues requiere mucho trabajo de hormiguita. Pero que podemos ver esta semana como, ok, por aquí es donde yo estoy cojeando y esta es la conducta infantil a la que yo acudo para protegerme. Ese mismo Marte nos puede ayudar a poner límites a situaciones que no nos nutren, que no nos alimentan, que realmente no honran nuestra vulnerabilidad, no representan un lugar seguro para nosotros. Entonces, ese Marte nos puede ayudar a cortar y además de cortar, a hacernos responsables, ¿no? Y decir, para eso vamos a tener la luna en Capricornio. ¿Por qué yo le sigo dando a este jefe o a esta pareja o a esta situación la responsabilidad de sostenerme si ya yo soy una gente grande que no necesito este tipo de alimento porque yo ahora, no sé, me hago una comidita súper rica que me queda buenísima, entonces ¿para qué yo voy a estar comiendo Doritos con esta persona? ¿Vale? Entonces, interesante ahí ver que ya no necesitamos ese tipo de nutrición, incluso esto puede tener que ver hasta con nuestras propias familias. O sea, si seguimos buscando la validación de nuestra madre, de nuestro padre, de lo que es familiar para nosotros, ¿no? O sea, como que, bueno, ser reconocida por la gente que ha estado históricamente en mi vida. Pero a mí ya qué me importa esto, si ya yo estoy construyendo algo nuevo, algo diferente. Entonces, es la oportunidad también de reconocer qué es lo que tengo que cortar con esa identidad que me dieron, pero que ya realmente no se parece a la verdad de lo que soy en este presente. Así que bueno, creo que estos elementos pueden ser interesantes, sobre todo ya acercándose el fin de semana, para crecer en responsabilidad emocional con nosotros mismos, y va a ser muy importante lo que nos estén espejando obviamente nuestras relaciones actuales, porque el sol está en Libra. Entonces eso que me trae el otro como desafío, como información, y recordemos que venimos de un eclipse de sol en Libra que está eclipsando una manera de ser en pareja, en vínculo, en mis relaciones, para poder visibilizar esa sombra y
poder empezar a tender puentes desde una mayor conciencia. Entonces, para tener presente el fin de semana. Les leo el beta y vamos cerrando, que ya estamos a las 1:30. El primer beta de la semana es de qué manera tus relaciones te están pidiendo un cambio de paradigma, un cambio en tu manera de construir. Entonces, con mucha integridad, revisar estos vínculos que me están, esta relación, qué es lo que me está proponiendo para crecer y con qué tengo que cortar para poder decir sí a esta nueva manera de vincularme. El segundo es, hazte consciente de la responsabilidad que tienes de construir algo diferente, comprendiendo tu pasado y tus necesidades actuales. Entonces, si yo empiezo a comprender mejor mi infancia, mi pasado, mi manera de amar, mi manera de construir, yo también voy a poder hacerme responsable de lo que yo necesito, de lo que va a seguir necesitando esa niña que yo fui y que llevo por dentro, pero que ahora yo soy la madre de esa pequeña o de ese pequeño, y entonces puedo darle a mi adulta la responsabilidad de construir vínculos justamente en paridad y no desde mis necesidades infantiles. Recordemos que muchas veces esos niños internos pueden ser unos tiranos, ¿no? Que quieren y exigen que el otro les dé o entregan de una manera desbordada, sin límites, y ahí tenemos que ocuparnos de ese pequeño, de esa pequeña, para poder relacionarnos desde nuestros adultos. Y tercero, deja que se caiga lo que no te deja crecer auténticamente. Pues ahí es soltar con amor, reconocer lo que ya no nos funciona, agradecer lo que nos dio en algún momento de nuestra vida y agradecer la oportunidad que nos da de hacer ese salto de conciencia para construir desde un lugar auténticamente sólido. Así que bueno, vamos a esa transición, nos acompañaremos mientras esté Plutón directo en Capricornio, lo que queda, iremos poniendo palabras, porque no tenemos por qué estar solos en el proceso, pero sí que va a ser un salto importante hacia eso nuevo que va a venir cuando ya Plutón se instale definitivamente en Acuario. Bueno, eso era todo lo que tenía para compartir hoy. Si les resonó, si les es útil, compartan este beta astral para que otras personas lo puedan aprovechar. Y la semana que viene hablamos de la luna llena en Aries, que va a ser bien potente. Y bueno, para ver cómo podemos transitar esa energía. Les mando un abrazo, les deseo una feliz semana y nos vemos el próximo lunes en el próximo beta astral.